Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 129. Capítulo 22. Di Junio, ¿dónde está tu esposa? La lluvia de flechas lanzada por Ikigaya cayó instantáneamente en el vasto mar de luz. Al contacto, este último quedó completamente abrumado. Ante el poder de los 10 soles, las flechas se desvanecieron en oleadas. En la mitología, salvo en el caso de figuras como Apolo, que a mitad de camino cambió de profesión para convertirse en el sol, los arcos y flechas que portan las deidades solares simbolizan principalmente su poder reproductivo, y sus capacidades también están relacionadas con la fertilidad. Por ejemplo, el arco y las flechas de Ouji eran sus armas más poderosas para destruir y usurpar las fuerzas opuestas de la fertilidad. Si bien Ikigaya no obtuvo el poder de usurpar la fuerza reproductiva de Ouji, los 10 soles representan un poder que suprime la abundancia. La supresión es dominación, mientras que la usurpación es violencia. A simple vista, resulta obvio cuál es superior. En efecto, los 10 soles representan los 10 periodos del sol en términos agrícolas, pero también conllevan otro significado: el orden del cielo y la tierra. En el firmamento hay 10 soles y 10 rangos entre los hombres. Los inferiores sirven a los superiores, y los superiores a los dioses. Los reyes tienen ministros, los ministros tienen nobles, y los nobles tienen sirvientes. Esta era la cosmovisión del orden jerárquico desde la dinastía Shang hasta los periodos de primavera y otoño. Los cielos y los hombres se reflejan mutuamente. Las jerarquías divinas y mortales conforman un orden celestial y terrenal completo. El rey humano gobierna a todas las naciones con poder, y el emperador divino manda a todos los dioses con poder divino, cada uno cumpliendo con sus deberes. Ahora, Ikigaya utiliza flechas como símbolos, con 10 soles como núcleo. Donde caen las flechas, incluso el sol celestial se atenúa. Pero al instante siguiente, la luz que había desaparecido se restauró. En el cielo, las corrientes de aire materializadas a partir del poder reproductivo fluyeron de regreso hacia los soles, haciéndolos brillar aún más intensamente, reponiendo instantáneamente las pérdidas del mar de luz. La mirada de Ikigaya atravesó la luz y al emperador Junio que tenía enfrente, deteniéndose en esos 10 soles que salían y se ponían constantemente. Incluso para un asesino de dioses, enfrentarse a una deidad en una guerra de desgaste nunca es buena idea. En cambio, para el emperador Junio, a menos que los soles sean destruidos, siempre puede recuperarse. Debido a su personalidad y preferencias, los poderes divinos que Ikigaya ha usurpado hasta ahora siempre han apuntado a la esencia misma de las deidades. Precisamente por eso lo comprendió con tanta claridad. El emperador Junio no es un enemigo que se pueda vencer fácilmente. El tiempo solo lo fortalece, pero eso no significa que no tenga debilidades. Esas son los 10 soles mismos. Batiendo sus alas una vez más, creando una tormenta, esta vez Ikigaya no eludió la luz del emperador Junio, cargó directamente contra él. No puedes derrotarme, asesino de dioses. El emperador Junio lo enfrentó directamente. Yo soy los cielos. Arriba y abajo deben obedecer mi decreto. Las alas del emperador Junio también crearon vientos. 2 tormentas chocaron y se arremolinaron entre sí mientras él bloqueaba a Ikigaya, entablando una feroz batalla. Como deidad solar suprema primordial y ave divina, cada uno de sus movimientos conllevaba un poder inmenso. Sus garras podían destrozar dioses, sus alas sacudían el firmamento y sus radiantes plumas de fuego se convertían en meteoros de fuego celestiales. La tierra gemía, las montañas se tambaleaban al borde del colapso. Solo la montaña Phoenix permanecía firme bajo la protección del árbol Fusan. Puede que hayas creado todas las cosas y otorgado poder a tus hijos divinos, pero en última instancia, ellos no son tú, replicó Ikigaya con brusquedad. Despojado de los himnos de la mitología, el dios que tenía delante no era tan perfecto como se decía. Al menos, como esposo, era más bien un fracaso. Hasta tu esposa te traicionó, ¿no? Ikigaya soltó una carcajada. La esposa de Ouji era Chang'e. Todo el mundo lo sabe. En efecto, según Ikigaya, la historia de amor de Ouji y Chang'e era un engorroso drama familiar del clan del emperador Junio. Como dios de la fertilidad, Ouji era una deidad coqueta y mujeriega.
Quizás los ancestros esperaban expresar su deseo de abundancia y buena cosecha a través de los numerosos matrimonios de Ouji. Pero la posterior inclusión de Chang'e en la historia de amor de Ouji fue, para el emperador Junio, un insulto directo. Desde sus orígenes textuales, Chang'e evolucionó de Xie. Xie eran funcionarios celestiales que administraban las 4 estaciones. En el libro de los documentos canon de Yao, se dice: así, ordenó a Xie que observaran los cielos, calcularan el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones, e instruyeran al pueblo sobre el tiempo. Para el periodo de los reinos combatientes, la sección de registros del mundo obras afirmaba: el emperador amarillo hizo que Xie adivinaran el sol, y Chang'e adivinara la luna, dividiendo así las responsabilidades del sol y la luna. Esta fue la primera aparición del nombre Chang'e, ahora asociado con la luna. Así, conectado con Xie, Chang'e es en realidad la gran diosa madre lunar Chang'e, quien dio a luz 12 lunas para el emperador Junio en la mitología de la dinastía Shang. Al final, se convirtió en la esposa de Ouji. Aunque más tarde huyó a la luna, para el emperador Junio fue una deshonra insoportable, una vergüenza abrumadora que no pudo ocultar. Así, justo cuando Ikigaya terminó de burlarse de él, el emperador Junio le lanzó un ataque con un ala. Esto era completamente diferente a lo anterior. Si antes los aleteos eran simplemente alitas de pollo picantes, esto era como un auténtico festín navideño. Dentro del brillo, un parche de oscuridad fue violentamente aniquilado, un aura mortal envolvió a Ikigaya, como si la furia del emperador Junio hubiera tomado forma física. Sin embargo, Ikigaya había simulado a la perfección el poder de los 10 soles de Ouji. Dejando de lado los poderes diversos del emperador Junio, en este aspecto, como deidad celestial, Ikigaya no era diferente a él. Incluso si hubiera algunas habilidades que no pudiera usar, tampoco sufriría daño alguno. Así, voló con indiferencia en el dominio de la oscuridad, dejando que el aura mortal lo envolviera. Verdaderamente digno de ser un dios de la dinastía Shang. Sus emociones eran prácticamente indistinguibles de las de los humanos. Pero Ikigaya necesitaba que el emperador Junio se enfureciera aún más. En ese momento, aunque estaba furioso, todavía no era suficiente. Aún no podía usar ese arco. El arco que dispara al sol, otorgado por el emperador Junio a Ouji. Quizás sea lo único capaz de destruir su encarnación terrenal. Simboliza la autoridad del emperador Junio como patriarca del clan de la deidad solar y representa su aterrador poder para sacudir o incluso destrozar el orden cósmico. De otro modo, ¿cómo habría podido derrotar a la guardiana de los 10 soles, la gran diosa madre solar Xie, quien en la antigua leyenda rivalizó con el emperador Junio? Pensando esto, Ikigaya, envuelto en un aura negra y mortal, emergió por completo de la oscuridad y reapareció ante el emperador Junio. Pero esta gran deidad ya no pensaba en lo lamentable que sería matar a Ikigaya. Ahora, exhibía plenamente la caprichosidad y la furia de los dioses antiguos, sin rastro de la benevolencia de un dios creador. Solo una intención asesina que se desbordaba hacia los cielos. Esa aura asesina se transformaba constantemente en otras cosas, una de las cuales le produjo a Ikigaya una sensación de déjà vu. Y cuando vio cómo el cielo se volvía gradualmente gris, recordó, era el poder de la enfermedad. Boban ya lo había usado contra Ikigaya, pero la versión del emperador Junio parecía aún más peligrosa. Y definitivamente no se trataba solo de una enfermedad. Ser un dios del viento no significaba que uno solo pudiera soplar viento. Muchas deidades de la naturaleza poseen todo tipo de poderes antinaturales y extraños, y los dioses solares, que alguna vez simbolizaron las leyes del universo, fueron el epítome de esto. Al pensar esto, Ikigaya se puso más alerta que nunca. Esto no se parecía en nada a luchar contra Boban. Aquello había sido un entrenamiento con límites. Pero este dios que tenía delante después de aquella última burla, no había forma de que se contuviera ahora, no como antes. Capítulo 130. Capítulo 23. Un final inesperadamente aburrido. En la mitología, el mundo donde residen los dioses siempre experimenta el tiempo de manera diferente al mundo humano. Dichos como un día en el cielo equivale a 10 años en la tierra son comunes. Pero Ikigaya pensó que eso debía ser porque el protagonista se divertía demasiado jugando con los dioses. Después de todo, el tiempo pasa volando cuando estás con una deidad.
Por ejemplo, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba luchando contra Di Junio. El poder de la deidad celestial había alcanzado el límite de la fuerza natural en todos los sentidos posibles, pareciendo inagotable. Como resultado, tras incontables asaltos de batalla, Ikigaya ni siquiera recordaba cuánto tiempo habían estado luchando. Esto no fue una batalla de poderes divinos, sino una contienda de fuerza de voluntad. El hombre y el dios se habían convertido en dos destellos de luz que surcaban el cielo. El mar de luz que rodeaba el monte Fénix ya se había desvanecido en la feroz batalla, y la tierra misma estaba tan devastada que resultaba irreconocible. La vida se había marchitado allí, el esplendor se había desvanecido y la enfermedad y la muerte llenaban cada palmo de tierra. Incluso el árbol Fusan se marchitaba. Aunque era la única fuente de luz y los 10 soles de Di Junio brillaban entre sus ramas, su luz ya no alcanzaba. Espesas nubes negras descendían del cielo y una lluvia fría caía a lloviznas. Tanto el sonido como la escena resultaban opresivos. Pero Ikigaya no tenía tiempo para pensar en eso. Buscaba una oportunidad para acercarse a los 10 soles de Di Junio. Era evidente que Di Junio era mucho más precavido que Ouji. No era tan ingenuo como para dejar los 10 soles, que esencialmente representaban su estatus divino e identidad celestial, a la vista de todos. Alrededor del árbol Fusan, su poder divino espacial impregnaba el entorno. Después de todo, como la suprema deidad celestial, era el amo del espacio sobre la tierra. Para alguien como Ikigaya, que estaba decidido a cosechar el arroz de los 10 soles, este comportamiento resultaba exasperantemente frustrante. Así que corrió en todas direcciones, pero fue inútil. Di Junio lo persiguió sin descanso. ¿A dónde vas, asesino de dioses? Tras ser empujado de nuevo del árbol Fusan por el poder espacial de Di Junio, Ikigaya oyó la voz de la deidad a sus espaldas. Tanto Xia como Shang siguieron mi voluntad, por lo que di a luz a la gente y establecí a sus reyes. Tú debes hacer lo mismo. Al oír esto, Ikigaya pensó inmediatamente en algo siniestro. Asesino de dioses, dirígete a la tierra de los muertos. Con las palabras de Di Junio, lo sintió. Su fuerza vital comenzaba a desvanecerse. Así que realmente se trataba del poder del mandato del cielo. El mandato del cielo surgió durante las dinastías Xia, Shang y Zhou, y se convirtió en la forma primigenia de la doctrina del Dao celestial. Originalmente, significaba el mandato del Dios Supremo Cielo. Si el sol, la luna, el viento, el trueno y la lluvia eran los poderes divinos visibles del emperador celestial, entonces el mandato del cielo era la encarnación invisible, pero más profunda, de su autoridad. En la historia china, la teoría del mandato celestial se perfeccionó y sistematizó durante la dinastía Zhou. Los dioses celestiales tenían el poder de nombrar reyes mortales y determinar el auge y la caída de las dinastías. Para el periodo Zhou oriental, este poder se había extendido de la realeza a los señores y nobles. El poder de los dioses también se había expandido hasta determinar la duración de la vida de cada individuo e incluso su destino personal. Solo una fuerza así podía atacar tan fácilmente a Ikigaya, quien ya había simulado el poder de los 10 soles de Di Junio. Claramente, Di Junio se estaba impacientando. Pero cuanto más intentaba imponer su autoridad divina, más exponía sus debilidades ante Ikigaya. Así, en ese preciso instante, ese poder agudo se convirtió en la oportunidad que Ikigaya llevaba mucho tiempo esperando. Siguiendo el flujo de su menguante fuerza vital, Ikigaya encontró el camino hacia el árbol Fusan. Transformado en el misterioso pájaro negro, dejó escapar un grito alegre y se convirtió en un destello de luz, lanzándose hacia ese sendero brillante. El mundo a su alrededor se retorcía y distorsionaba, pero el árbol Fusan se hacía cada vez más nítido. Ikigaya incluso podía sentir las intensas ondas de calor que emanaban del final del sendero. A lo lejos, vio que los pájaros divinos formados a partir de los 10 soles habían abierto los ojos. 10 pares de ojos violentos se volvieron para mirarlo fijamente. Su mirada se volvió tangible, atravesando el espacio como flechas rojas que apuntaban directamente a Ikigaya. ¡Pum! 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 El sonido de las flechas atravesando la carne resonó. Ikigaya no esquivó ni una sola. Las recibió todas. Entonces esas flechas se convirtieron en luz y fueron absorbidas por él. ¿Qué es eso de que el dios de las flechas fue asesinado a flechazos? No seas ridículo.
Pero esta escena pareció enfurecer a los 10 soles del árbol Fusan. Batieron sus alas y se elevaron en el aire. En comparación con Di Junio, estos tipos eran mucho más fáciles de provocar. Un resoplido gélido provino del cielo, y al instante siguiente, una luz cegadora atravesó la oscuridad y penetró en el espacio. Di Junio estaba de nuevo en la persecución. El mundo en el que se encontraba Ikigaya había cambiado. La tierra estaba calcinada y el fuego subterráneo brotaba de las grietas. El cielo era de un rojo intenso, sin rastro de humedad. Al final del terreno se alzaba el solitario árbol solar, y la luz caótica de los soles irradiaba desde él en todas direcciones. El espacio entre Ikigaya y los 10 soles estaba ahora completamente conectado, mientras que Di Junio permanecía en el otro extremo. Solo había una oportunidad. En ese momento se decidiría quién ganaría entre Ikigaya y Di Junio. Ikigaya no tenía ningún interés en morir y volver a la vida. Llevó su velocidad al límite. Delante, las 10 brillantes ruedas solares del árbol Fusan se dirigían directamente hacia él. La aparición de los 10 soles juntos, caos del tiempo y desorden solar, fue originalmente un fragmento de un desastre cósmico de los mitos de la creación de la dinastía Shang, antes de que se dividiera en el mito del derribo de los soles en la mitología Yi oriental. Representaba el lado más violento del sol desde la perspectiva del pueblo Yi oriental y un estado de completo desorden en el orden cósmico. Cuando Ikigaya se enfrentó realmente a esta escena, finalmente comprendió su poder. Sus ojos no veían más que luz y fuego. Todo lo visible en el mundo era consumido por el fuego, destruido y consumido por la muerte bajo esta fuerza. Aunque Ikigaya había simulado la autoridad divina de Di Junio, su cuerpo y su alma temblaban incontrolablemente. Maldita sea, eso es aterrador. Dispárenles ya. Aunque sonara sencillo, matar dioses era precisamente eso. Cuestión de aprovechar el momento, explotar la debilidad del oponente antes de que pudiera reaccionar y asestar un golpe fatal. El primero en lograrlo ganaba. No se trataba de una lucha justa en la que un bando gana limpiamente y el otro muere con honor pronunciando sus últimas palabras. Incluso morir sin comprender lo que sucedió no fue sorprendente. Al menos, así lo veía Ikigaya. En ese momento, recuperó su forma humana, sosteniendo el arco y la flecha divinos robados a Ouji. Ikigaya nunca había aprendido arquería, pero con el poder del dios de las flechas, no necesitaba apuntar. Con solo completar el movimiento de disparar, podía dar en el blanco de forma natural. Sacó una flecha, la colocó en el arco, se inclinó hacia él y le infundió poder, tensando la cuerda. Mientras tensaba el arco, la flecha divina blanca emitía una luz fría, mientras que el arco mismo se calentaba hasta alcanzar un calor abrasador. El acto de derribar el sol aparece no solo en el mito de Ouji, sino también en antiguos rituales chinos para protegerlo durante los eclipses. Los antiguos creían que aves monstruosas a menudo devoraban el sol y la luna. Cuando los fenómenos celestes se descontrolaban, utilizaban arcos para salvar el sol y flechas para salvar la luna para batir a los monstruos. Según los ritos Zhou, si no aparecía ninguna ave o bestia visible, se disparaba de noche con el arco para salvar el sol y las flechas para salvar la luna. Si el culpable era divino, se utilizaba el gran arco yin y flechas curvas. El arco y las flechas que Di Junio le dio a Ouji eran como el sol, poderosos y ardientes, pero las flechas eran como la luna, fuertes pero suaves. Cuando Ikigaya tensó el arco, el pájaro solar, transformado a partir de uno de los 10 soles, se abalanzó sobre él rugiendo con un fuego solar abrasador. Gracias a su poder divino, la visión de Ikigaya no fue cegada por el fuego. Pudo fijar con precisión su objetivo en un solo pájaro solar. Soltó la flecha. Ante él se desplegó una escena muy tranquila. La flecha del atardecer se convirtió en una estela blanca que atravesó el fuego, perforó el brillo del sol y golpeó silenciosamente al pájaro en el pecho. Al instante siguiente, sin emitir sonido alguno, el pájaro estalló en llamas en el aire y cayó al mar de fuego que se extendía debajo. Casi simultáneamente, Ikigaya sintió que la temperatura en el espacio descendía significativamente. También escuchó el rugido furioso de Di Junio, incluso sintió un pinchazo en la espalda. Di Junio estaba furioso, pero debido a la caótica complejidad del espacio que Di Junio había creado, el dios no pudo llegar de inmediato.
Si Ikigaya no hubiera seguido el rastro de su menguante fuerza vital, tal vez nunca habría encontrado los 10 soles. Ahora que Di Junio no estaba presente, ¿qué razón tenía Ikigaya para no despedir al resto? ¿Qué clase de protagonista de Isekai sería si no lo hiciera? Sin dudarlo, disparó las 9 flechas divinas restantes una tras otra. Justo después de disparar la última flecha, se transformó una vez más en el misterioso pájaro negro y cargó hacia adelante, esquivando por poco un rayo de luz que descendía desde arriba. Di Junio finalmente había llegado, pero era demasiado tarde. Ikigaya ya lo había visto. 9 bolas de fuego surcaban el cielo, cayendo a la tierra. Bajó la guardia y se transformó en pájaro negro, cayendo al suelo con los soles moribundos. Sintió de nuevo como el peso caía sobre él, igual que cuando mató a Kwafu. Sin duda, Di Junio era el dios más poderoso al que Ikigaya se había enfrentado hasta el momento, pero desde el principio había sido un completo desastre. La pelea comenzó en el caos, terminó en el caos y se desarrolló en el caos. Pero al final, Ikigaya había logrado empujar a ese desvergonzado granjero de reputación divina al último tren de regreso a casa. Si Di Junio estaba contento o no, no era asunto suyo. Con la mente y el cuerpo finalmente relajados, Ikigaya cerró los ojos, escuchando el viento pasar junto a sus oídos, lleno de una sensación de plenitud. Entonces, de repente, recordó algo, o mejor dicho, sintió que había olvidado algo importante. Capítulo 131. Capítulo 24. Ikigaya Hachiman recibe la noticia. Las cosas importantes deben decirse 3 veces. Ikigaya pensaba que esta frase era absolutamente correcta, porque realmente no podía recordar lo que había olvidado. Pero probablemente no era algo demasiado importante de todos modos. Después de todo, por muy importante que fuera, no podía ser más importante que un dios que no tenía nada mejor que hacer que descender solo para acumular puntos de reputación. ¿Verdad? Definitivamente no era importante, ¿verdad? Para consolarse de esta manera, Ikigaya se dio una palmada en el trasero y simplemente tiró este asunto olvidado, que realmente no podía recordar, al basurero de la memoria. Lo que importaba era el ahora, el momento presente, este preciso instante y lugar. El corredor de Exi, que hace siglos fue objeto de feroces disputas entre los pueblos Tubo, Uigur y Tan, ahora yace en ruinas. Di Junio, ese granjero de mala reputación, era un verdadero fastidio. Incluso después de muerto, no lograba tranquilizar a la gente. Sin alguien igual de poderoso que arreglara este desastre, esta tierra estaba prácticamente perdida. La tierra no solo estaba calcinada, sino que el aura de la peste impregnaba cada grano de suelo. Olvídense de los humanos comunes. Incluso las criaturas normales morirían en el instante en que llegaran aquí. Decir que ni siquiera los pájaros defecan aquí sería un halago. Probablemente esos pájaros se asustaron desde lejos, y mucho menos se sentirían lo suficientemente cómodos como para venir a defecar. Si se atrevieran a venir, probablemente se convertirían en excremento, ¿verdad? De pie sobre la tierra carbonizada, Ikigaya miró a su alrededor y, por primera vez después de una batalla, sintió una fuerte sensación de culpa. Tuvo que limpiarlo. Así que Ikigaya comenzó a comprobar cuidadosamente su estado. Dado que el plazo de la autoridad persiguiendo al sol había expirado, el poder simulado de los 10 soles ya había desaparecido. Ahora, el poder que fluía por su cuerpo era su propia autoridad. Pero el poder obtenido al matar a Di Junio seguía siendo desconocido. Esto era extraño. Con Osiris y Kwafu, había comprendido el poder prácticamente de inmediato tras derrotarlos, pero con Di Junio, no había sentido nada claro. Parece que los dioses pueden ser poco fiables, y sus poderes igual de turbios. En fin, decidió ignorarlo por ahora. En cualquier caso, sus poderes actuales eran suficientes para solucionar la situación. Considerando que Kwafu era una glotona empedernida, de esas que comen hasta morir, no podía contar con ella en absoluto. Y Set. Peor aún. Ese solo aparecía para sembrar el caos, así que el poder del tío Osiris tenía que salvar el día.
Para su grata sorpresa, aunque no había utilizado mucho la autoridad de Osiris en la batalla anterior, el absurdo sistema de mejora de los asesinos de dioses funcionó a la perfección y obtuvo grandes beneficios de él. En este punto, ya había dominado aún más los poderes de Osiris sobre la resurrección, la lluvia y las cosechas, símbolos de Osiris como dios de la fertilidad. Como dice el refrán, primero adopta una pose y luego hazte el interesante. Ikigaya levantó la mano. Luego miró al cielo. Entonces dijo, date prisa. Al instante siguiente, una fina llovizna comenzó a caer del cielo. Pronto, la llovizna se convirtió en un aguacero. Los barrancos del terreno se llenaron rápidamente de agua, que gorgoteaba al fluir, y la tierra reseca chisporroteaba bajo la lluvia. A ojos de Ikigaya, la energía de la plaga que impregnaba la tierra se estaba disolviendo rápidamente. El agua de Osiris representaba la vida. Los antiguos egipcios llamaban al agua del Nilo el agua de la vida. Cuando llegaba la inundación, gritaban que Osiris había resucitado, y el agua de la vida purificaría la tierra de la muerte y la desolación. La peste no era una excepción. Gracias al aporte de esta agua, las tierras comenzaron a florecer de nuevo. El poder de la vida y la reproducción renacía en la tierra. Con el tiempo, él recorrió esta tierra, y la lluvia de la vida lo siguió, borrando todo rastro del poder mortal de Dijunio. Solo un asesino de dioses podría devolver la vida a una tierra asolada por lo divino. Había que admitir que la civilización moderna, con su tecnología altamente desarrollada, había suprimido en gran medida la influencia de los asesinos de dioses. En la antigüedad, un asesino de dioses que empuñaba el poder de la fertilidad y la desolación, como Ikigaya, podía decidir el auge y la caída de las naciones con un simple capricho. Conceptos como la autoridad real y divina no serían más que un chiste ante él, ridículamente graciosos incluso sin adornos. Pero esta represión también significó que los asesinos de dioses modernos permanecieran recluidos, desconocidos para el público. Sin embargo, una vez que actuaban, siempre se trataba de un evento catastrófico. Sin darse cuenta de que había hecho algo muy poco convencional, Ikigaya se sentía bastante feliz. Era la primera vez que usaba su autoridad no para luchar, sino para sanar la tierra, lo que le hacía sentir especialmente bien. Estaba lleno de energía positiva, incluso se sentía un poco adorable. Durante ese tiempo, intentó recordar una vez más lo que había olvidado. Pero como seguía sin poder recordarlo, decidió que, dado que no lo había dicho 3 veces, no era su culpa. Así que, con decisión, trasladó ese recuerdo del basurero a la trituradora de su corazón, jurando no volver a pensar en ello jamás. Después, al sentir que las cosas se habían calmado más o menos, Ikigaya detuvo la lluvia y se dirigió hacia el este hasta que divisó las aguas turbulentas del río Amarillo. Este río, con un contenido máximo de sedimentos de hasta el 46%, tuvo una influencia más profunda en China que cualquier otro río, incluido el Yangtze. Fue venerado como el río madre que nutrió la civilización china y contribuyó significativamente a la idea de una China unificada. Antes de cruzar al otro lado, Ikigaya siempre había creído que el lodo del río Amarillo era el resultado de siglos de desarrollo excesivo. Pero tras llegar a este mundo y convertirse en un asesino de dioses, un fanático de la lectura, descubrió en los libros que siempre había sido lodoso. De hecho, el río Amarillo y el Nilo eran bastante similares. Si bien el primero no era tan largo, ambos tenían tramos superiores claros, acumulaban lodo y arena en el curso medio y causaban estragos aguas abajo, con frecuentes inundaciones y cambios de curso. La diferencia radicaba en que los antiguos egipcios se lo tomaban con mucha calma. Dejaban que el Nilo fluyera libremente mientras ellos se sentaban en terrenos elevados, observando cómo el país se inundaba. Luego, al año siguiente, volvían a medir la tierra. De alguna manera, este método despreocupado funcionaba, y el Valle del Nilo nunca tuvo que preocuparse por la fertilidad del suelo ni por la salinización, a diferencia de otras civilizaciones agrícolas. Por el contrario, los antiguos chinos eran muy meticulosos y no tan despreocupados. Cuando el río Amarillo se desbordó, su reacción unánime fue: debemos controlar esto. Antes de que la dinastía Qin unificara China, existían más de 100 estados a lo largo del río Amarillo.
Uno de ellos, Ki, incluso promulgó el famoso Pacto de Kwikiu, en el que los reyes de los estados del Río Amarillo juraron abandonar las fronteras nacionales y unirse para controlar el río. Un río tan detestado era realmente raro. Claramente, esta vieja dama nunca se había portado bien. Desde tiempos inmemoriales, era una experta en soltar arena y cambiar de curso. En realidad, no era culpa de los antiguos agricultores. Sí, se podría decir que convirtieron la meseta de Loess en un lodo amarillo, pero culparlos de la creación del río amarillo era simplemente injusto. Ahora, Ikigaya se encontraba junto al turbulento río amarillo. El tramo en el que estaba distaba mucho de ser tranquilo. El terreno descendía abruptamente y el agua rugiente formaba olas gigantescas. Una de esas olas lo salpicó por completo. Por suerte, no había demasiado sedimento, o alguien podría haber pensado que se había hecho caca encima. Pero por eso, Ikigaya ya no se atrevía a posar a la orilla del río. Con cara de enfado, se alejó de la orilla. El calor que emanaba de su cuerpo secaba el agua del río, y el sedimento se solidificaba formando escamas que luego caían. No disimular fue muy vergonzoso. Si alguien le hubiera dicho ahora, las aguas del río amarillo descienden del cielo, habría metido la cabeza en el río durante media hora, directo al cielo para encontrarse con sus ancestros. De nuevo de mal humor, Ikigaya no perdió el tiempo intentando posar. Cruzó rápidamente varias regiones, dirigiéndose a zonas más densamente pobladas. Como era de esperar, pronto fue encontrado por agentes destinados en China por Johnny. Y en ese preciso instante, recibió una noticia que no pudo ignorar. Kusanagi Godou, la persona a la que había estado vigilando, había tomado la pizarra que decidía su destino en el anime del otro mundo y se había dirigido a Cerdeña, Italia. Anuncio importante. Hola a todos. Soy Variet. Como siempre, espero que estéis disfrutando de mis obras. Quería anunciar que he publicado un nuevo fanfiction. El viaje de Natsuki Subaru para capturar estratégicamente la versión femenina de Reynard. Resumen. Natsuki Subaru fue transportado a otro mundo. Llegó a un mundo paralelo donde Reynard es una mujer, y ella lo rescató de 3 matones. En ese instante, al ver a la chica que parecía una elegida, una emoción inexplicable se agitó en el corazón de Natsuki Subaru. Así comenzó el difícil camino de conquista de Subaru. Esta es la historia de un estudiante de secundaria autodestructivo que vuelve a madurar. Esta es la historia de un santo absolutamente justo que fue redimido. Y esta es también la historia de amor de 2 personas que, en incontables mundos, se aman y luchan entre sí. Y como siempre, puedes leer por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en Patreon con el nombre Variet. Allí también podrás leer otras 5 novelas y 6 fanfics de Oregairu. Capítulo 132. Capítulo 25. Formas comunes de viajar. Kusanagi Godou, apodado Scum-dou, tiene una personalidad que se describe como decir una cosa mientras hace otra. Un caso típico de tsundere. En la línea temporal donde Ikigaya no existía, originalmente era el primer protagonista masculino entre los God Slayers. Recordaba haber oído un dicho antes de transmigrar. A un hombre que solo es amable con una mujer se le llama un tipo cálido, pero si es amable con todo el mundo, es como un sistema de calefacción central. Dejando de lado su inexplicable sentido de la justicia, este protagonista masculino, que se considera una persona normal y aparenta tener principios en muchos sentidos, se comporta más bien como un mono en celo. Encarna a la perfección la arrogancia de un asesino de dioses y, en algunos aspectos, incluso supera a Boban. Sobre todo con esa actitud de obviamente violento pero actuando como un salvador, realmente te quita el apetito cuando intentas comer. Así pues, para preservar su capacidad de disfrutar de las comidas en el futuro, Ikigaya pensó que lo mejor sería que este tipo no entrara en el rango de asesino de dioses, y que en su lugar siguiera su prometedora carrera como calefactor central. Con esos pensamientos en mente, Ikigaya se dirigía ahora a Cerdeña. En ese momento, ya disfrutaba del paisaje mediterráneo. Como uno de los mares más antiguos del mundo, el Mediterráneo ha nutrido una serie de civilizaciones costeras desde la antigüedad. Creta, Grecia, Cartago, Roma.
nombres todos ellos familiares para la posteridad. Incluso los antiguos egipcios, a quienes no les gustaba el mar, reconocían la grandeza del Mediterráneo, llamándolo el Gran Verde, aunque también creían que el agua de mar era el fluido corporal del dios Set. Iquigaya se encontraba a bordo de un gran ferry. Era más bien un crucero, con 6 cubiertas destinadas a alojamiento y equipado con restaurantes, bares y una sala de cine. Incluso tenía una piscina al aire libre en la cubierta. Era, básicamente, un hotel flotante. Desde allí, podía contemplar la inmensidad del mar. Se recostó en una tumbona junto a la piscina. Desde allí, se podían ver chicas en bikini paseando o jugando en el agua. Sin embargo, todas estas chicas, sin excepción, pertenecían a Yomi o trabajaban para ellos. Habían sido contratadas especialmente para servir a Iquigaya a bordo. 2 de ellas incluso eran caras conocidas. Lorachiman, ese lugar parece muy divertido. ¿Puedo ir a lucirme un poco por allí? De la superficie emergió la enérgica Rachel Stanley, quien nadó hasta los pies de Iquigaya. Su traje de baño era atrevido y osado. Se apoyó en el borde de la piscina, con su generoso busto apenas contenido por 2 frágiles tiras y una tela fina y transparente. A través del agua, incluso se podían apreciar sus firmes y redondeadas caderas. En su rostro se reflejaba una expresión de esperanza. Era cierto que Yomi había concertado el viaje con ella y las demás chicas, pero no con el barco en sí, ya que Iquigaya había rechazado la embarcación original que habían acordado. En sus propias palabras, no tenía ningún interés en navegar con un grupo de hombres musculosos e intimidantes. En retrospectiva, ese comentario quizás fue demasiado ambiguo. Yomi respondió encontrándole un crucero, y subiendo a bordo a un grupo de chicas. En ese momento, mientras era interrogado, Iquigaya se incorporó ligeramente, bajó la mirada y contempló el profundo escote de Rachel Stanley de una sola vez. «Oh, haz lo que quieras», dijo después de apreciar la vista, dándole en silencio una puntuación de 90 en su corazón, y haciendo un gesto indicando adelante. Algunas chicas eran solo para mirar, no para tocar. Iquigaya creía poseer esa capacidad de discernimiento, a menos que un día perdiera la cabeza, se convirtiera en un mono en celo y decidiera construir a la fuerza un harén de cristal con poderes de asesino de dioses. Al menos por ahora, no tenía gustos tan pesados. De hecho, hacía todo lo posible por evitar tener demasiada gente cerca. La vida de un asesino de dioses está llena de incertidumbre. Cualquier día podría ser el último. Pero también es posible vivir mucho después de que todos sus contemporáneos hayan muerto. Los humanos son frágiles. Hay demasiadas cosas en el mundo que pueden acabar con sus vidas. Dicho sin rodeos, no son aptos para ser compañeros de un asesino de dioses. La perspectiva de un transmigrador no siempre trae cosas buenas. No podía afrontar todo esto con la mentalidad de un adolescente común. Al contrario, la identidad de un asesino de dioses solo había profundizado la desconexión entre él y este mundo. A medida que se percataba de lo abrumador e ilimitado que era su poder en la sociedad humana, las emociones negativas que había enterrado en lo más profundo de su ser desde su transmigración se volvieron más difíciles de reprimir. La personalidad de Iquigaya se había distorsionado gradualmente, volviéndose más desenfrenada y cada vez más indiferente a los sentimientos ajenos. Pero, por otro lado, este comportamiento conllevaba una soledad abrumadora, uno que nadie podía aliviar. Ni siquiera su familia. De hecho, la existencia de la versión de su familia en este mundo solo lo hacía sentir más ansioso e inquieto. En resumen, aparte de la mitología y las autoridades, cada vez son menos las cosas que logran despertar su interés. Sin interés alguno, no había atención. Un rostro familiar tras otro comenzó a desdibujarse en su mente. «Esto no es una buena señal», murmuró mientras se recostaba en la silla, disfrutando del sol. ¿Ah? ¿Incluso alguien con el poder de matar dioses considera esto un mal presagio? Ahora sí que has captado mi atención. Una agradable voz femenina llegó a sus oídos. Sin previo aviso, Kusinada Mikumo, una de las titanes de los Yomi, apareció a su lado. Esta mujer de la vieja escuela, con su estilo de puño demoníaco, se había confeccionado un bikini simplemente enrollando tela para formar un traje de baño de 3 piezas.
Era un look tan anticuado, pero Ikigaya no podía, en conciencia, darle una puntuación inferior a la máxima. Sus hombros y cuello, al descubierto, eran voluptuosos y suaves, especialmente sus pechos, grandes pero elásticos. El impacto visual era innegable. Sus caderas eran firmes y redondeadas, y bajo su esbelta cintura, sus largas piernas atraían la mirada hacia arriba con solo un vistazo. Esa mirada es bastante grosera, ¿sabes?, dijo. Pero dada tu vitalidad juvenil, lo entiendo. ¿Esa chica occidental no te satisfizo? Kusinada Mikumo se sentó con las piernas cruzadas junto a su sillón, irradiando un aura de total integración de las artes marciales entre cuerpo y espíritu. No hagas que parezca que los adolescentes no piensan en nada más que en sexo, respondió Ikigaya, apartando su mirada inquisitiva. Por cierto, ¿qué hacen ustedes aquí realmente? Si mal no recuerdo, lo único que pedí fue un medio de transporte normal. Sí, atendimos esa petición, dijo Mikumo. Lo que pasa es que, con un objetivo diferente, la definición de normal cambia, especialmente cuando el objetivo es un rey demonio. Ella explicó. Tomemos Europa como ejemplo. Sus poderosas sociedades mágicas han acumulado riqueza e influencia política durante cientos, incluso miles de años. Los recursos a su disposición superan con creces los de los guerreros. Si recibieran tu petición, se alejarían aún más de tu concepto de normalidad. Esa es una forma estupenda de cambiar de tema, dijo Ikigaya, recostado en la silla con los ojos cerrados, mientras sus grandes pies se balanceaban al sol. Así que viniste aquí a matar dioses. Esa isla probablemente tenga 3 deidades ahora mismo. Vine por ellas. Como era de esperar de un rey demonio asesino de dioses. Llegar a esa conclusión sin ninguna información. Mikumo expresó su admiración y luego añadió. Pero yo no tengo esa ambición. Lo que quiero ver es cómo te ves cuando luchas contra un dios. Sonaba bastante seria, como si lo dijera en serio. Pero Ikigaya solo soltó unas risitas y luego se dio la vuelta, sin siquiera molestarse en mirarla más. Menuda sarta de tonterías. Lo que sea. Si tenía tanto tiempo libre para perder en charlas triviales, bien podría descansar y recargar energías. Ikigaya cerró los ojos y pronto cayó en un sueño profundo.